Buenas tardes, bienvenidos a la sesión 25. El tema es la fotografía de mascotas. Os recuerdo para la agenda un par de citas. 14 de septiembre, aquel que pueda, y los compañeros que están en Madrid y aledaños. Tenemos la presentación del proyecto SOS Paisajes de Mar en el Espacio Camón de Madrid. 14 de septiembre, miércoles a las 12 de la mañana. Hablaremos un poco de todas los soportes que van a coger el proyecto, la itinerancia de las exposiciones, el libro, un poco qué ha sido el proyecto y cómo va a desarrollarse de ahora en adelante. Y luego, más a largo plazo, del 8 al 11 de diciembre, va a haber un gran evento en la fotografía en España, que es el Congreso de Aifona. Eh, Parece que lo vamos a celebrar en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, en el teatro municipal. Y sobre todo va a ser un evento de formación. Formación además gratuita, de acceso gratuito. Se prevén entre 1.000 y 1.500 plazas y sobre todo vamos a dar vueltas en torno a la innovación en fotografía con invitados internacionales, por lo menos tres y a lo mejor cuatro invitados internacionales de la talla de Paul Hermansen, de Neil Benby, de los fotógrafos más conocidos a nivel europeo y americano en cuanto a innovación y a conservación. De esto va a versar nuestro congreso. Bueno, pues pasamos a nuestra sesión de hoy, que versa sobre la fotografía de mascotas. Y vamos a dar, como siempre, unas claves de iniciación, unas claves para que el fotógrafo pues, pueda abordar esta disciplina de fotografía sin mucho problema. Hemos desarrollado unos 6 reportajes sobre mascotas variados, tanto pues, peces, reptiles, perros, gatos, bueno, unas cuantas fotos diversas, incluido aves, incluidos loros. Eh, Sobre todo hay que incidir que el fotógrafo que va a hacer este tipo de fotografías tiene que ser una persona acostumbrada a tratar con animales, o por lo menos pues que tenga él mismo una mascota o que esté acostumbrado a tratar con animales, porque se puede producir momentos de estrés en las fotografías. Si tú quieres que el animal haga algo, el animal no quiere hacerlo, y si no consigues llevártelo a tu terreno, no consigues que él lo haga por sí mismo, pues difícilmente va a funcionar. Entonces, ese nivel de detección del punto de estrés es importante tenerlo. Es decir, saber cuándo hay que parar la sesión porque el animal se está estresando, o en el caso de las aves se ponen a aletear con cierto frenetismo, o en el caso de los perros, pues dan señas de cansancio, se tumban allí, no hay forma ni siquiera que estén de pie. Entonces, bueno, pues esa habilidad para detectar qué es lo que le está pasando al animal y que puede llegar el momento del descanso, hay que tenerla. Sobre todo que el animal tiene que hacer las cosas de propio grado, sin tener que obligarle. Vais a ver en los vídeos un poco los esquemas de luces que hemos utilizado y luego también un poco la aplicación comercial de este tipo de fotografía. Esto es una foto cenital sobre un metacrilato con un flash detrás del metacrilato para sobreexponer el blanco y que no haya sombras. Y luego un flash principal que es una ventana de luz grande. Ahora hablaremos un poco de todo el equipo que tenemos que llevar. Pero aquí en este tipo de fotografías cuando se evidencia los conocimientos del fotógrafo. A los reptiles casi nunca les gusta las superficies lisas, entonces pues el metacrilato no le va a gustar, si está frío menos todavía, y podemos encontrarnos pues con un animal muy escurridizo que solo está intentando huir y que no se está quietecito, como veis aquí en la foto, para hacerle nuestro trabajo. Entonces, bueno, pues ese conocimiento de un reptil y de cómo funciona hará pues que le propongamos una atmósfera adecuada para él, donde esté a gusto, lo podamos cubrir con un paño para que libere estrés y se quede quietecito, y cuando quitemos ese paño o levantemos la mano si le hemos estado cubriendo la cabeza, pues se vaya a quedar quieto unos segundos o a veces ya se queda quieto tranquilo ahí y le podemos hacer las fotos. Para iniciarse, en principio no hace falta un equipo muy complicado. La cámara no tiene que ser necesariamente una full frame, no tiene que ser necesariamente de una gama alta. Y con un objetivo zoom, eso sí, yo recomendaría que fuera un teleobjetivo de focal media larga, un 70-200 sería ideal. Y con un trípode ya podemos hacer este tipo de fotografías. Muchas de ellas incluso sin trípode. También depende de nuestro grado de exigencia. Por eso luego vamos a entrar en algunas webs para que veáis qué es lo que se admite como bueno, para que vosotros mismos establezcáis un nivel de calidad. Conviene para interiores disponer de al menos 3 flashes de mano. Con 3 flashes de mano y uno de ellos con una ventana de luz adaptada podemos hacer ya buenos trabajos. Es decir, uno puede funcionar como luz principal suave con la ventana de luz, otro puede ser la luz de recorte y el tercero lo usaríamos para el fondo, para iluminar el fondo. Con estos tres podemos salir de cualquier tipo de apuro.
Y luego, pues claro, unos trípodes o pies de flash para poder ponerlos donde queramos y como queramos. Por lo que he estado viendo en internet, todavía no está muy extendido el ofrecer servicio a domicilio en fotografía de mascotas, y por ahí puede haber una buena opción laboral. Es decir, si llegamos a ser conocidos en el barrio y la pajarería de nuestro barrio, el veterinario nos conocen, hemos dejado publicidad nuestra, pues es posible que nos llamen y alguien concerte una sesión a domicilio para su mascota. Entonces, bueno, pues al principio estaremos intranquilos, sobre todo en las primeras sesiones, y si no hemos hecho nunca este tipo de fotografía, pero la única receta para estar, yo diría, con sensación de dominio, es la formación. Es decir, si has tenido una buena formación, has construido un buen cimiento en conocimiento de la luz, pues va a ser muy difícil que lo hagas mal. No es un tipo de fotografía especialmente complicada, ni nos va a plantear cosas que no se nos hayan planteado antes ya en estas sesiones. Entonces, saber sobre las especies es saber pues, a qué grupo biológico pertenecen, qué color tienen de pelaje o plumaje, su temperatura corporal, cómo se desplazan, qué hacer en caso de que el animal pues, no quiera colaborar. Y tener en cuenta eso, pues que los reptiles y los insectos pues, están acostumbrados a tocar tierra. Entonces, una superficie muy lisa en la cual no pueden hacer tracción, no hay rozamiento y no se pueden desplazar bien, les va a dar tirria seguro, les va a dar, no van a estar a gustos. No va a estar a gusto. Bueno, como os decía, lo primero es hacerse amigos, tranquilidad, nada más llega el animal, por muy bonito que sea, pues bueno, vamos a ver que el animal esté a gusto. En el caso de las aves es bastante fácil, no es muy difícil. En poco tiempo se tranquilizan y si viene el ejemplar en una jaulita, pues con un pañito por encima que le haga un poco de oscuridad, pues se suelen desestresar bastante. Y sobre todo es ese trato de darle de comer, acariciarle, ver que no estás intentando cogerle, que no le vas a hacer ningún daño. Las primeras fotos, incluso en ese proceso de hacerse amigos, de hacer que levante la cabeza para coger el alimento, de ir provocándole un poco las poses que vamos a querer que haga, pues ya vamos probando la luz, viendo qué tal está la luz, qué tal están los fondos. Si os habéis fijado en el vídeo, veremos más vídeos, pero si os habéis fijado hay un gran flash principal con una ventana de luz enorme que da esta luz suave sobre el sujeto. Ya veis el efecto de la luz en el guacamayo. Y luego hay un flash de fondo, porque todo el fondo es una pared blanca en esquina, que está sobreexponiendo dos diafragmas. Está sobreexpuesto dos diafragmas, esa luz de ese flash. Es decir, que todo ese fondo blanco va a aparecer sin detalle. Lo veréis parpadeando en vuestra pantalla y el ave perfectamente recortada con sus colores. Esta sería la idea para este reportaje. Y ya vemos algunos resultados. Estos resultados pues ya no se ve en mano ni se ve, en fin. Aunque en muchas fotos de mascotas el propietario quiere aparecer interactuando con su animal, pues haciéndose gracias o tonterías o lo que suelen hacer. Pero en otras lo que quiere es que se vea el animal bien visto, que se vea el animal pues que es bonito, que es colorido. Y esta es muy mala época para las aves, porque las aves después de agosto empiezan la muda del plumaje. Entonces, casi siempre la época bonita para fotografiar aves es el principio del invierno. A partir de noviembre, diciembre, las aves tienen un plumaje pues muy vistoso, muy colorido. Mientras que en agosto, septiembre, pues se produce el fenómeno de la muda, que puede tardar hasta 2 meses. Entonces van sustituyendo el plumaje paulatinamente y si le toca a las plumas primarias de las alas, pues se nota mucho. O las plumas de la cabeza. Hace que un ejemplar aparezca pues un poco feo. Hemos escogido pues un posadero blanco, una especie de palo pintado de blanco para que no se vea casi, para que no distraiga, para que el ejemplar se vea bien. Elegir el posadero es bastante importante. Aquí veis una foto retocada y otra sin retocar, para que veáis que, sobre todo, si el trabajo del fotógrafo está bien hecho, pues se limitará pues, a eliminar, por ejemplo, una cadena. Si el animal estaba sujeto con una cadena para que no vuele por el espacio, por el estudio o por el domicilio de la persona, o si no está habituado a estar suelto, pues se puede eliminar, se puede clonar estas cosas y se le tiene que decir al dueño, claro, también.
conocer las razas, no solo conocer las especies, sino dentro de las especies hay subespecies y variedades. Entonces, pues saber si es una raza autóctona, las peculiaridades, si tiene un valor histórico, un valor social. Aquí entran animales domésticos que pueden no ser mascotas, pueden ser animales de producción de una granja, puede ser pues una vaca lechera, y tienes que hacer una foto de una vaca lechera porque el señor quiere vender el ejemplar pues como semental o como o vender el mismo ejemplar, o las crías, por ejemplo, también sería interesante. Eh, También podría entrar aquí pues animales como caballos o un centro de cría canino también, es decir, la finalidad de esas personas, de esos clientes, es vender esas imágenes o hacer que esas imágenes vendan a su ejemplar. Estos animales también compiten en concursos, es decir, las ovejas, las cabras, hay esas razas, esas variedades que solamente se dan en una localización geográfica, pues hay también concursos de morfológicos, tipológicos, que premian a criadores, premian a ejemplares, de forma que la raza se siga manteniendo pura. Es un tipo de fotografía bastante más científica, más documental. Yo creo que la podemos desarrollar más dentro de los programas. Viene la fotografía científica, es decir, la fotografía de uso científico. Y no solo incluye la microscopía o la macrofotografía, también incluye este tipo de fotografía documental que sirve a peritos, a ingenieros, a clasificar las razas y a tener un catálogo. Luego también conocer un poquito más del comportamiento de los animales. Es decir, va a llegar un momento en la sesión en la que el animal te va a comunicar pues que tiene sed, por ejemplo. Tú tienes que saber detectar cuando ese ave, ese reptil o ese perro o ese gato pues tiene sed, está cansado, te amenaza, porque lo que sea. Y entonces ese conocimiento de su comportamiento te da ventaja. Cómo mantenerles distraídos sin que se distraigan en exceso. Hay quien pues nada más llega el animal al estudio le da un paseo para que se relaje a un perro. Hay perros que se fatigan solo de eso. Ya tienes un perro que babea con la lengua de 2 palmos y hacer fotos supone que te tienes que esperar otra vez a que se le pase esa fatiga, ¿no? Estos son pues animales de producción, el ganado equino, que se puede utilizar pues para montas, para carne, se utiliza también. Es decir, eso es otro tipo de fotografía. No son mascotas, pero son animales domésticos también y ya lo desarrollaremos con más detalle. Animales que suelen haber en las granjas o cerca de las casas. Aquí nos ha costado, pero al final hemos conseguido fotografiar al pavo real en un día nublado, con una nube detrás, una nube muy blanca, que se ha dejado sobreexpuesta más de 2 diafragmas. Es como aquel flash de estudio que poníamos para los fondos 2 diafragmas sobreexpuesto. Esa diferencia de luz nos ha facilitado que el animal que está en la sombra, exponerlo bien a él significa sobreexponer el fondo en 2 diafragmas, en más de 2 diafragmas. Con lo cual el fondo pierde detalle y el animal es muy fácilmente silueteable. Bueno, tenemos que tener muy en cuenta que el protagonista de la foto es el animal, es decir, el animal debe apreciársele bien. No es el momento en un encargo de hacerle un macro de los ojos, porque el cliente luego va a decir, pues este no es mi gato, esto no sé qué hay aquí, ¿no? Esa fotografía de autor, bueno, si la hacemos, desde luego no va a ser para el cliente no la va a apreciar. Distinguiríamos también, según la concepción de la sesión, para qué van a ser utilizadas. Entonces, en los animales de compañía, buscaremos una foto de recuerdo, divertida. En el atrezo mismo, pues si va a venir un perro, ¿qué voy a deciros yo? Pues un moloso, un perro de estos grandes de cierto tamaño, pues a lo mejor con un sombrero, una corbata. Pues tener un poco de sentido del humor con las mascotas, porque este tipo de fotografía la gente se la hace para divertirse y para tener un recuerdo de su animal. Es una foto distendida, con unas pretensiones más o menos modestas, ¿no? Raramente el cliente va a buscar la calidad, pero sí la calidad estética, el que la foto transmita algo y vea que realmente es su mascota y que hay una relación con él. En algunos casos incluso nos pedirán que se hagan exteriores próximos. Al final de la sesión veremos cómo se hace un reportaje de exteriores. En estas fotos, bueno, pues podemos plasmar, digamos, un poco atmósfera de hogar, aunque sean en estudio, pero se permite, porque los requisitos del cliente no es vender esa imagen o vender ese ejemplar, sino simplemente mostrarlo y tener un recuerdo de cómo es. En los animales de exposición sí que se busca esa finalidad comercial, es decir, se debe ver la morfología del animal, si tiene buenas cualidades como reproductor, la ausencia de defectos. Es una foto un poco más técnica, sobre todo para los que entienden y se fijan pues en el stop, en la curva del morro de un galgo, que suele ser muy fina,
o en la caída de las patas traseras de un pastor alemán, o cómo tienen las orejas un ejemplar, pues si se curva mucho la oreja o están mal recortadas, el rabo si está cortado o no, según qué razas. Entonces, bueno, pues aquí hablar con el propietario suele ser, o con el criador suele ser una buena idea porque hay ejemplares que él quiere resaltar determinadas cualidades. Pues este ejemplar lo bueno que tiene es que el morro no es muy corto dentro de ser braquicéfalo. Pues este tipo de cosas. Los animales de granja y domésticos, bueno, hemos hablado un poco de ellos, pero yo insistiría sobre todo en documentar muy bien todos los nombres específicos. En Cantabria hay una raza de vacas que se llaman tudancas, y dentro de ellas hay unos colores y cada color tiene un nombre típico allí. Las grises se llaman tasugas. Tasugo significa tejón en asturiano y en cántabro le llaman tasugo al tejón. Y el tejón es un animal gris. Entonces, por extensión, a todos los animales de granja grises se llaman tasugo. Ha pasado a ser un color dentro de la variedad. Entonces, en este caso de ejemplares, bueno, pues que tienen un pedigrí, que tienen unas aptitudes para cría. Normalmente son de personas que los llevan a exposiciones, a exhibiciones, que quieren criar con ellos, los ofrecen como sementales para monta, o en el caso de una hembra, pues a cambio de cachorros los ofrecen como reproductores. Pues queremos ver, pues eso, pues que las orejas tienen un buen corte, un poco la musculatura del animal, el estado físico. Aquí hemos buscado sacar bastante volumen, si os fijáis, pues en la cara, en el cuerpo. Entonces el flash se ha situado bastante lateral, un poquito más lateral de lo que habéis visto con el loro. Con el loro era un poquito más frontal la luz, aquí lo hemos doblado un poquito más, hemos buscado más ángulo con respecto al animal. Y entonces se le han marcado mucho más pues la línea de las costillas o los músculos. Este animal estaba bastante tranquilo, es decir que, bueno, pues obedecía órdenes. Esto es importante. Ahora lo veremos, lo desarrollaremos más. Pero un animal que no está bien socializado, es decir, que nada más llega te gruñe, pues ya sabes que no lo puedes coger y subir a una tarima, si no puede hacerlo propio el propietario. Un animal de peso, pues te limita mucho que tenga mal carácter, porque no puedes ponerlo donde tú quieres. En el caso de este animal estaba bien socializado y bien educado, de forma que pues el mismo propietario se puede hacer cargo de él, decirle que se siente, que mire, que salte, que busque, y dio mucho juego a la hora de hacer las fotos. Si os fijáis, la foto de la izquierda tiene todavía más volumen que la anterior, está todavía el flash más lateral, dentro de que no le haga un volumen de sombra muy grande, pero sí que resalte todos esos relieves y volúmenes de la piel y de la musculatura. Es interesante a las aves y a los reptiles y anfibios prepararles un poquito para la sesión, pues pasarles a los reptiles escamosos y a las tortugas, lavarles el caparazón o pasarles un pañito seco para limpiar cualquier resto de polvo. Los reptiles a veces presentan hongos si no están bien mantenidos. Si están en un ambiente demasiado húmedo, temporalmente desarrollan hongos y eso hace pues que su coloración no sea la adecuada. Entonces, bueno, pues se nota mucho. La persona que se preocupa mucho de su mascota y le da las dosis correctas de luz ultravioleta, pues vienen los reptiles con unos colores muy vivos y muy acentuados. Y aquí pues tenemos que pensar muy bien también dónde van a posar. Igual que pensamos que el palo blanco le iba a venir bien al loro, pues tenemos que pensar pues que si viene pues una araña, ¿qué voy a deciros yo? Una tarántula grande de Sudamérica, pues que tengo que preparar un sustrato donde se le vea bien, según el color que tenga ella, para que resalte y se distinga bien. La obesidad suele ser un problema con los mamíferos, o los gatos, los hámsters, los perros, pues si el cuidador no es fino con las cantidades que come su animal y el ejercicio que hace, pues nos podemos encontrar pues con un perro fuera de morfología. ¿Qué voy a decir yo? Eh, pues un tekel que pese 18 kilos no es normal que un tekel pese 18 kilos. Los perros tienen subpesos, en el caso del bulldog pues puede llegar hasta los 29 kilos, y si viene un bulldog de 35 kilos es porque o el animal está fuera de medidas, de altura y de tamaño, o que está obeso. Es cierto que en las fotos se puede disimular y puede no notarse mucho según en qué ángulo lo tomes, pero conviene que el ejemplar ya venga en un estado de salud óptimo. También los reptiles mudan la piel, no tienen un momento concreto del año, depende más de la alimentación. Es decir, cuando el animal come más de la cuenta y necesita crecer, se muda ese exoesqueleto, ese esqueleto quitinoso que recubre su cuerpo, y elimina esa piel. Lo distinguiremos muchas veces en los ojos porque parece que se quedan como opacos, como un poco opacos, como translúcidos, y 2 o 3 días después acaece el fenómeno ya de la muda de la piel. Entonces no es el mejor momento es unos días después,
Si además le hemos incrementado un poco la dosis de radiación ultravioleta, pues tendrá una piel mucho más lustrosa, mucho más viva y será el momento de hacer una buena sesión. Nos fijaremos mucho, como os decía, pues en esos colores que resalten lo suficiente con el fondo, o bien incluso que combinen con el patrón, con la textura que tienen como posadero o como zona donde está descansando el animal. Hay animales venenosos como este, entonces, bueno, pues ese conocimiento de las especies es el que hace que la sesión sea segura. Una serpiente no puede estirarse más de su longitud. Entonces, cuando ella está replegada, si tú sabes que el animal pues mide 70 centímetros, no va a llegar a los 90, no puede alcanzar 90. Es decir, hay una distancia en la cual tú sabes que ella estirada no llega allá. Por eso se repliegan las serpientes, para luego estirarse y picar y sorprender con la distancia. Entonces, una vez que mantienes esa distancia de seguridad, nunca te puede picar esa serpiente. Si mide 2 metros, a 2 metros y medio no puede llegar la serpiente, salvo que sea una cobra escupidora o un ejemplar así, ¿no? Esto ya los hemos visto antes en una sesión que pusimos fotografía de peces, pero bueno, es muy sencillo, es buscar un acuario o confeccionar un acuario muy estrechito, de forma que el pez tenga muy poco lugar para moverse. Entonces, temporalmente lo desplazamos a este acuario que estará muy limpio, que no tenga partículas sedimentadas y que no tenga, perdón, en flotación y que no tenga burbujas. Lo trasladamos con cuidadito a este acuario. Normalmente hay que dejar que se acostumbre a la temperatura del agua, pero esto es muy fácil si sabemos de qué temperatura de agua proviene. Es decir, una vez que tenemos una temperatura equiparada, en 5 minutos podemos haber hecho la sesión. Tened en cuenta que aquí la profundidad de campo, si estamos trabajando F11 y 16, ya no tenemos que preocuparnos de ella, es decir, ni siquiera del enfoque. Estamos trabajando en paralelo en una zona que en cuanto el pez se mete y disparamos, va a estar totalmente nítido. Entonces, bueno, es muy fácil. Estas sesiones son muy rápidas y muy fáciles. ¿Qué voy a deciros yo? Pues en una hora pudimos hacer a lo mejor 20 y tantos peces o 18 peces si hubiéramos ido sin parar. O sea que son sesiones bastante rápidas. Hay que tener en cuenta también, pues lo que hemos hablado muchas veces, que la luz cuando encuentra una superficie satinada o de cristal, si la lanzamos plana, si la direccionamos en perpendicular, va a provocar un reflejo. En cuanto cogemos una angulación de 20 o 25 grados ya se elimina ese reflejo. Pero en este tipo de fotos lo ideal es iluminar desde arriba. Eso es lo ideal. Porque al caer la luz plana sobre el sujeto va a crear mucho volumen, mucho relieve. Fijaos en el pez como cada escamita marca incluso su sombrita. Eso tiene bastante sensación de relieve. Y es una luz pues que no deja muchas sombras. En fin, podemos utilizar la lateral o la cenital. Cualquiera de las dos va a venir bien. Vamos a una sesión de estudio. Y aquí yo recomiendo tener pues un pequeño recinto para dejar al animal y que esté un rato tranquilo, con una bandeja grande de tierra, que es donde pues puede hacer pipí el animal si le da por ahí. Un platito con agua, normalmente viene con sed, porque el dueño les ha dado un paseo, los ha metido en el coche, eso provoca un poco de estrés. Y el mismo acto de beber les desestresa, igual que el de comer. Le podemos dar pues eso, un pequeño recorrido por las instalaciones si lo vemos un poco nervioso y luego dejar que descanse. Es ideal, sobre todo para perros y gatos, tener una mesa de preparación, una mesa donde pueden subir al ejemplar, sobre todo si es un ejemplar de concurso, se le puede cepillar, se le puede dar algunos productos de brillo para el pelaje y bueno, es lo que suelen hacer los preparadores. Y en algunas razas, sobre todo las braquicéfalas, las que tienen el morro muy chato, pues como los carlinos, los bulldogs, los boxers, pues evitar que el animal se canse mucho, porque empiezan a salivar en exceso y luego pues hay que andar con una esponja pues limpiándoles en el momento de la foto o te puede manchar el fondo o la tela donde está posando. Cuando se empieza a relajar el animal, bueno, pues ya tenemos más o menos todo preparado y se procede ya a hacer las fotografías. Yo os digo que con un animal obediente es muy fácil porque siéntate, el animal se sienta, hace el pino, hace el pino. Bueno, pues espectacular. Pero hay otros que no, hay otros que llega el animal y ya llega gruñendo. Te mira, te gruñe y dices, Dios mío, aquí no vamos a poder hacer ninguna foto que no sea con los dientes fuera. Es recomendable en esa mesa de preparación tener un cepillo, una esponja para, aunque el propietario debe traérselo, pero si a alguno se le olvida, pues tener una esponja para limpiar el hocico y la boca, algún producto para pelaje, collar y correa, lazos, cintas, complementos. Todo esto con el tiempo es bueno que tengamos allí preparado. Luego algo de atrezo para fotos divertidas, pues un sombrero de paja, o corbatas, zapatos para meter las patas dentro, cestas, por ejemplo, para los cachorritos.
Y de diversión, pues algún juguete de estos que hacen ruido, de estos de un Bob Esponja o cosas así. Una pelota, algunos premios. Ojo con los premios, ahora luego hablaremos de ellos. El premio pues puede ser es un juguete, pero también puede ser alimento. Hay ejemplares muy activos y muy obsesivos con los juguetes y con el alimento que en cuanto lo vean ya no se van a dejar hacer fotos. Entonces lo ideal es empezar la sesión, simplemente tú quédate quieto aquí que te voy a hacer fotos. Si no hay manera porque el animal es muy nervioso y salta y sube y baja y viene, pues entonces sí, lo subiremos y diremos, hey, aquí está el juguete si te portas bien. Y entonces el bicho normalmente se va a quedar ahí mirando. Tenemos recursos como las peanas, es decir, pues, columnas, muebles que luego cubrimos con una tela y aíslan al ejemplar del suelo. Entonces un ejemplar pequeño que lo ha subido a 1,5 metros de altura y mira para abajo y dice yo me quedo aquí. Bueno, ya es una forma de tenerlo quieto y tranquilo y controlado. Pero ya os digo que en cuanto persiguen una pelota o comen y saben que tú tienes en la mano la bolsita de la comida, lo normal es que vayan detrás de ti, salten, vayan, vengan y ya no haya forma de hacer casi nada. O sea que yo lo guardaría como último recurso o como penúltimo recurso. El último es la proximidad del propietario. Es decir, que ese animal esté sujeto o tocando o en contacto con el propietario o incluso con su correa de exhibición haciendo una pose con el propietario. Ese contacto es el que hace que el animal pues esté quieto más o menos. Esto sería un premio de alimento. Entonces, bueno, pues si el animal está, en este caso, sobre una peana, es decir, saltar le supone pues cierto esfuerzo, se lo va a pensar, sí, aquí le puedo dar alimento y quedarme cerca de él y él se va a quedar allí. En otros casos no. En caso de una raza mucho más viva, pues saltará al suelo. Un terrier, por ejemplo, lo normal es que salte al suelo y te siga por el alimento. Aquí hay mucha diferencia entre el perro que el dueño maneja, es decir, el perro, pues que el propietario viene y lo coge y te lo pone y te hace que pose, o el perro que el dueño no maneja, que puede ser por carácter, por peso, por tamaño. Entonces, pues si viene una señora mayor, pues de 80 años, con un gran danés que pesa 90 kilos, pues la mujer no va a poder subirlo a una peana, obviamente. Y en muchas peanas no cabe el animal. Entonces, bueno, pues en estos casos hace falta que esté un asistente, un handler. En inglés se llama handler, es un manejador. Es decir, aquella persona que entiende bastante, que sabe cómo tiene que posar, que entiende la raza y que nos va a ayudar a que aquello suceda. Entonces asistirá al propietario y le ayudará pues a subir al animal a las peanas y a prepararle. Es importante que el handler pues se gane la confianza del animal desde el principio, saber que es la persona que le va a tratar. Entonces pues la persona que le pone agua y que le da agua y que lo toca y que ve que se preocupa por él tiene que ser esta persona. Entonces este tipo de razas pequeñas, aunque en este caso un poco pesados, bueno, pues el propietario lo maneja. El propietario viene, sube al perro en la peana que hemos preparado. La peana debe ser de suficiente superficie como para que el animal esté seguro, es decir, se pueda tumbar y se pueda sentar sin caerse. Y por otro lado, que no se tambalee. Esto es muy importante. Un animal que nota que aquello no está estable, pues le da mucho yuyu y tiende a bajarse enseguida. Entonces debe tener estabilidad. Si tenemos que lastrar la mesa, pues se lastra. ¿Veis? Aquí es un ejemplo de una superficie justita para el tipo de animal que es. Aquí está Emilio manejando hábilmente al animal, pero claro, si este animal es agresivo, tiene reacciones bruscas, pues a ver quién lo maneja. En este caso, pues un cielo de perrito que se dejó manejar, se dejó subir, se dejó hacer fotos, un encanto. Y esto facilita mucho la tarea del fotógrafo. El fotógrafo solamente está pendiente de hacer la foto, mientras que el tener una ayuda es fundamental. En cuanto al escenario que vamos a preparar para recibir a esa mascota en estudio, a mí me gusta trabajar mucho con tarimas o con plataformas o con mesas cubiertas con tela, con una alfombra, con algo que de color me guste con respecto a la mascota. Esto evita que el perro intente moverse por el estudio libremente y ya sabemos que va a estar aquí, con lo cual la luz se puede manejar con mucha precisión. Se puede dejar la parte de abajo un poco más oscura, tapando con las viseras la luz, con algún tipo de, incluso con un cartón, se puede impedir que llegue luz a esa parte de abajo y jugar con la luz ahí, o resaltarle un poco la parte de la cara, podemos hacer más cosas. Pero claro, esto es para perros y gatos de poco peso y que sean dóciles. Luego, con respecto al fondo, pues según funciona al color del perro y al color de esa tela que vamos a utilizar, pues lo pensamos. Si son de tela, pues podemos hacer arrugas, cosa que en el papel no es posible. El papel es todo liso y la tela no, la tela con pinzas, mediante pinzas podemos crear arrugas que o bien de forma curva
enmarquen al perro, o bien de forma recta, pues hagan coincidir la atención sobre él, por ejemplo. Y hacemos una especie de escenario. El fondo blanco es ideal, como habéis visto, por la modularidad que da a las imágenes. Ya veréis luego en las fotos de agencia, el 80 y tantos % de fotos están hechas sobre fondos blancos. De forma que es muy fácil recortar, montar varios animales juntos. Los usos editoriales se multiplican en este tipo de fondos. Y luego los más utilizados después del blanco serían el rosa. El rosa se utiliza mucho para mascotas, sobre todo gatitos y perritos pequeños, cachorritos. El rojo también se utiliza bastante. Y luego los neutros, como siempre. Pues, aparte del blanco, pues los grises y los negros acromáticos se utilizan bastante porque resaltan mucho el color del animal o del atrezo que lleva el animal. Otro escenario para la perrita que habéis visto antes. Entonces estamos usando incluso mobiliario que utilizamos para retratos y los fondos que hemos utilizado para retratos pues para hacer la foto de las mascotas. Claro, el perrito sale como si fuera el señor Don Perro. No se utilizan muchos esquemas de luz, por lo menos nosotros utilizamos 3 o 4 variantes, no más. No nos complicamos mucho más la vida porque solucionan bien las situaciones. Solamente pues si vemos que es un perro muy oscuro, con un fondo muy oscuro y hay que hacer mucho recorte, por ejemplo, pues a lo mejor utilizamos 2 flashes de contra. Pero por lo general, pues con las variantes que estudiamos aquí normalmente son las que se utilizan siempre. Hay que tener en cuenta también que los mamíferos sobre todo tienen los ojos muy sensibles. Entonces, si el estudio está oscuro y estamos trabajando a plena potencia de flash, esto les puede dañar la retina. Es decir, están oscuros, están cerca del flash y la luz les va a impresionar de repente. Ellos no saben cuándo tú vas a disparar. Entonces, conviene trabajar a potencias parciales en manual, más o menos bajas, de 1/4 hacia abajo. A media potencia ya es mucha intensidad de luz. Pero de 1/4 hacia abajo podemos trabajar sin problemas y ajustar un ISO medio alto. Trabajar a ISO 400, 540, 600 ISO, 800 ISO. Con esta luz ideal de flash en estudio veréis que no aparece ruido si la exposición es correcta y al animal le vamos a ahorrar muchas molestias. Además, a estas potencias tenemos la ventaja de que vamos a detener cualquier movimiento del animal. Y si de repente el animal hace un imprevisto que puede funcionar para la foto, por ejemplo un loro que abre las alas, pues esta potencia va a detener el movimiento. Esta duración del destello tan corta va a hacer que podamos detener el movimiento. ¿Cuánto lo vamos a poder detener? Bueno, pues depende de la escala de potencia. Ahora vamos a ver la escala de potencia. Pero un salto o pues un gato que lanza la pata a un juguete o movimientos muy bruscos, el flash lo va a detener sin problema. Imaginaos que estamos trabajando a 1/4 de potencia con un flash de estos de mano, normalitos, un Nikon SB25 o un SB26, pues tendríamos una velocidad equivalente a la de obturación de un 2500 avo de segundo. Es decir, aunque estemos tirando a un 250 avo para sincronizar con el flash, la duración del destello es de un 2500 avo. Y como el estudio está bastante oscuro, la luz que recoge la cámara es solamente la que el flash está aportando. Entonces equivale la duración del destello a la velocidad de obturación. Pero fijaos que a un 32 avo de potencia estamos deteniendo movimientos de un 12.000 avo de segundo. Esto ni siquiera un pájaro, ni un colibrí, ni detendríamos el movimiento de una mariposa volando, de cualquier animal que se nos pase por la cabeza. Incluso el lanzamiento de agua de los peces arquero. El pez arquero es el pez este que se asoma la cabeza y tira agua a las presas que ven los palitos fuera. Pues a un 32 avo de potencia detenemos el agua en ese lanzamiento. Un estornudo, por ejemplo, también, que salen las partículas a gran velocidad. Pues hay flashes como los modernos Nikon y Canon llegan a un 128 avo de potencia. Es decir, que estaríamos en un potencial de un 60.000 avo de segundo. Tenemos también la opción, aparte del estudio, de las exhibiciones, es decir, aquellos eventos que hay de competiciones de belleza canina, por ejemplo, pruebas de agility, pruebas en las cuales el perro muestra su destreza pues haciendo unos ejercicios físicos. Y aquí es un buen sitio para conocer clientes, para que te vean con el equipo y que haces fotos de mascotas. Y además ejercitarnos en la configuración de la cámara y las fotos de acción. Cómo hacer las fotos de acción en las cuales los perros están saltando, están corriendo hacia cámara. En las pruebas que hemos hecho, la verdad es que todas las fotos han salido nítidas. La velocidad de un perro, o
pues no sé, para estos equipos que estamos acostumbrados a manejarlo para aves en vuelo que pasan a unas velocidades abismales, el trote de un perro es ridículo, es decir, están todas las fotos a foco siempre. Eso sí, tiene que tener bien configurada la cámara y pues eso, en modo ráfaga, tenerlo todo preparado para hacer fotos de acción. Aquí en las exhibiciones no es fácil tener resultados estéticos, es decir, no vamos a tener fotos impresionantes, pero bueno, le puede interesar la imagen luego a los ganadores, a los organizadores del evento, y sobre todo, pues eso, es el momento de relacionarse, de decir que tienes la foto del podium y una tarjeta, y de ahí puede ser una relación comercial. Quizá los mejores momentos es cuando están acicalando y preparando los ejemplares, que están en la mesa, y entonces de vez en cuando pues van a coger las cintas, van a coger algo y dejan al perro solo en la mesa, lejos del fondo, y se puede hacer algo. O luego pues en los momentos de acción y en el podio. Serían los momentos estelares, o donde tenemos que estar preparados. Si utilizamos el flash aquí en estos eventos, yo lo hago pues muy rebajado, como apoyo sutil a la luz natural. Me apoyo bastante en la luz natural, subiendo ISO y abriendo mucho diafragma, y el flash pues muy rebajadito, solamente pues para aclarar sombras, para tener un movimiento. O sea, no se trata de dejar el fondo oscuro y tirar a plena potencia, F11. No, es el momento de que la foto tenga un aspecto natural. Si además nuestra cámara permite grabar algunos clips de vídeo, pues genial, porque si prepara un pequeño audiovisual de cómo ha sido el evento, pues le puede interesar a muchos participantes y a los organizadores. Bueno, de esta es la agencia que ya vimos en su día, que tiene una sección muy completa sobre mascotas, NaturePL. Yo tengo también aquí algunas imágenes sobre mascotas, pero muy casuales, no hechas a propósito. Y bueno, pues esto es una búsqueda sobre mascotas, bueno, mascotas en acción, haciendo pruebas. Ya veis que las fotos pues no son tan estéticas como una foto de estudio, pero en fin, el dueño del perrito que ve que el perrito está saltando, pues se siente muy orgulloso de que el perrito salte. Bueno, aquí tenéis otro ejemplar, un bulldog inglés, con su propietario. Como os decía, muchas veces el propietario quiere aparecer, y es bueno que aparezca, porque es su perro. Es decir, no es una foto representativa de una raza, que también las hay y también se venden este tipo de fotos, sino que es el perro de este señor. Entonces, bueno, pues debemos esforzarnos en ver qué tiene el animal de peculiar, qué gestos hace, qué relación mantiene con su dueño, de forma que pues él se sienta, pues que es su perro, se sienta orgulloso de él. Buscarle aquellas poses que salga más favorecido, que se le vea el tipismo de la raza, como son los bulldogs, pues son de morro chato, con arrugas, un perro de talla comedida, muy musculoso, pues todo esto si se aprecia en la foto mejor. Ya veis que los fondos son bastante neutros en este caso de estudio, es decir, el fondo no tiene que distraernos mucho del animal. En todo caso, dirigirnos un poco la atención hacia él, en todo caso. Foto en color, foto en blanco y negro, bueno, pues que vea el propietario también que hemos trabajado un poco la escena y que hemos buscado ofrecerle variedad. Con respecto a las sesiones exteriores, pues de nuevo nos toca improvisar. Ahora, dentro de improvisar lo menos posible. Ir antes a la localización, normalmente la localización la va a elegir el propietario si la encarga él, entonces va a estar cerca de su casa y a lo mejor no es el lugar óptimo. Pues ir allí, mirar a ver qué se puede hacer. Pues mira, hay 3 rinconcitos que se puede hacer esto. Hay una extensión de césped con el fondo muy lejano que puede hacer estas otras cosas. O incluso hay una curva en plan ladera que coge el cielo detrás para hacer contrapicados con el cielo. Bueno, estudiar esa potencialidad del lugar, incluso proponer otro próximo que pueda funcionar mejor. Pensar un poco, sobre todo con las focales que tenemos, los fondos y la luz, porque la hora sí que la podemos determinar nosotros. Entonces, pues ver si es un sitio pues que enseguida entra la sombra y se va a quedar luz suave, si nos interesa, o que los últimos rayos de luz de la tarde llegan allí muy bien y voy a tener la posibilidad de, esa luz, de ese cambio de luz lateral dura, cálida, a luz suave, fría. Bueno, pues todas estas consideraciones ahorran luego trabajo y permiten que la sesión se desarrolle mejor. Tener muy en consideración el color del perro. El césped funciona muy bien con casi todos, pero por una razón, porque no hay perros verdes. Si hubiera perros verdes, el césped no funciona bien con todos. Habría que buscar pues, campos de paja secos, en fin. Luego también para un animal muy pequeño, pues un teckel o, ¿qué voy a decir yo? Un Yorkshire Terrier, pues no buscaremos un prado de hierba alta, porque entonces veremos 2 orejas que asoman allí. O si queremos resaltar mucho a una raza que ya de por sí es grande, buscaremos esa hierba pequeña que le tape solamente las patas y se vea y realce al ejemplar. Tened en cuenta que a mitad de sesión nos pueden echar de algunos sitios. No todos los parques y jardines permiten que entren perros
No todas las playas permiten que entren perros, entonces hay que ver un poco si hay que pedir algún permiso o es una propiedad privada. El equipo desplazar, yo siempre digo que tiene que ser el necesario, el mínimo posible, porque son momentos pues de mucho trasiego, de que el animal, pues viene el dueño con sus cosas, también con su cepillo y no te va a poder ayudar, y que si vas muy cargado, aquello va a ser un infierno, y más ahora en verano y todas estas cosas. Entonces, pues pensarlo muy bien. En nuestra sesión de exteriores, con Elliot, utilizamos solamente un objetivo. Compacta. Obediente como el sol. Vaya. Esta es la idea un poco del contrapicado, de buscar esas laderas con el cielo detrás para realizar este tipo de fotos. Bueno, aquí está Rubén haciéndose amigo de Elliot. Sí, es un perro tremendo. Más vale tenerlo como amigo. Bueno, eso pensemos en lo mínimo que podemos llevar y lo esencial que debemos llevar. Las horas, si no vamos a modificar la luz, si no vamos a trabajar con teleflash, en este caso en exteriores, y no vamos a modificar nada la luz, ni con reflectores ni nada, pues al menos asegurémonos que es la que nosotros queremos. A mí me gustan mucho los atardeceres y los días nublados, sobre todo los atardeceres porque tengo las dos posibilidades, la de sol con luz dura, lateral y cálida, y luego pues esa transformación que se va produciendo paulatinamente a luz cenital, suave, más fría. Y para no apurar demasiado el tiempo, pues solemos quedar más o menos una hora antes de la puesta de sol. Las 7:30 es una buena hora para que el perro pues recorra un poco el entorno, te hagas una idea de si corre o no corre, salta o no salta, qué se puede hacer allí, y tenerlo todo preparado para que cuando la luz está, pues tú ya estás haciendo fotos. Este es el momento, estos reportajes de exteriores, es el momento idóneo para esas acciones, para juegos, saltos, buscar juguetes, saltar a por él, jugar con el dueño, esas fotos de acción y divertidas. Y aquí está el resultado de Elliot arrancando la carrera, posado del otro lado, es decir, son los dos perfiles, uno de los lados, otro de los lados, con lo cual pues al animal en concreto se le puede identificar muy bien por las manchas, viendo ambos lados. Nuestra finalidad siempre es variedad y calidad. Variedad y calidad, aunque el presupuesto lo hayamos dado justito o nos hayamos enrollado mucho en el precio, pero no significa que tenemos que dar fotos malas, sino pues que nos hemos enrollado y tiene la misma calidad, pues a un precio más bajo. La foto nos tiene que gustar a nosotros, nos tiene que salir bien. Para tener esa variedad, pues sobre todo es los escenarios que sean versátiles, que tengan varias posibilidades, y luego escalar bien las imágenes, es decir, ir de un angular a un teleobjetivo, a un macro, que se note mucho ese salto de escala. Luego, con respecto a la luz, pues el que venga un ayudante con un reflector o utilizar un flash, pues también ayuda a modificar la luz, a que se vea la sesión variada, más completa. Con respecto a la calidad, pues la única que hay es el equipo que manejamos y la formación del fotógrafo, sobre todo la formación del fotógrafo. Saber cuándo se utiliza el angular con una luz relleno, cuándo la sombra es demasiado dura, o demasiado lateral, o demasiado frontal, pues cuando hay buena distancia al fondo para desenfocarlo mucho, cuándo diafragmar y cuándo no, ese tipo de cosas. Toda esta sesión está hecha F2.8, al diafragma mínimo, sobre todo por los fondos y por el resalte del animal. La cabeza siempre va a estar muy nítida y luego si os fijáis ya en el lomo hay una pequeña sensación ya de pérdida de nitidez, sobre todo en esta que está sentado Elliot, se ve. Y el fondo pues muy desenfocado y delante bastante desenfocado. Algunas fotos de la carrera, aquí fue muy fácil porque un perro no es un Fórmula 1. Entonces, pues todas las fotos salían a foco, era solamente una cuestión del encuadre, que no hayas cortado la cola o la nivelación sea la adecuada.
Y aquí, como vimos también en el uso de teleobjetivos, lo que es la rótula es muy importante. El cabezal de trípode, pues aquellos de balancín que vimos, los gimbal, permiten una buena nivelación, un buen seguimiento y hacen que todo sea muy sencillo. La actitud y la paciencia es fundamental, lo estaba dejando para el final, pues porque son animales, son imprevisibles y muchas veces nosotros les vamos a transmitir esas prisas, ese estrés. Entonces, conviene saber muy bien qué es lo que estamos haciendo, cuándo hay que suspender una sesión o cuándo hay que aplazarla, ese tipo de cosas. ¿Veis? Ahí tenéis la columna ya preparada para la sesión. Este tipo de columnas suelen ser huecas, de forma que tú la puedes transportar fácilmente, son de fibra de vidrio, pero claro, son tan ligeras que cuando ves al animal se pueden tambalear. Entonces, como suelen estar huecas dentro, las puedes lastrar, puedes meter algún tipo de pesa o de saquito de arena o lo que sea, de forma que la base pese bastante y no se tambalee. Y luego también las telas, si las fijamos con cinta mejor, porque no resbalan. La tela, si en este tipo de mesa resbala, y en cuanto el animal nota que aquí hay dos superficies, una se agarra y la otra no, pues le da sensación de inseguridad. Y esto hace que el animal se relaje y tenga la cara más o menos placentera o que no. Fotos ya de familia. Los grupos son más complicados, es decir, en cuanto hay dos personas o dos animales y una persona, o tres personas y un animal, o tres animales, o como veremos en algunas fotos, 8 o 9 animales, la cosa se va complicando mucho. Hay muchos más factores para tener en cuenta. ¿Qué hacen muchos autores? Tienen en consideración el uso final de la foto y lo que hacen es fragmentarla. Hacen cachorritos de 2 en 2, el adulto por un lado, el adulto sobre fondo blanco, y luego lo montan todo junto. Entonces dices, oh, qué foto más difícil de hacer. Hombre, si te fijas, solo había 2 cachorros, donde ahora hay 14. Entonces te vas fijando en las manchas y dices, anda, si son los mismos repetidos muchas veces. Bueno, hay muchas formas de hacer las cosas. Es aquí, sobre todo en los grupos, donde se recurre al retoque. A que esta cara no mira hacia acá, esta aquí ha salido un brillo muy feo. Luego, en el caso de niños con mascotas, pues aquí la paciencia hay que extremarla. Es decir, si ya los niños solos ya es difícil, pues y las mascotas solas son difíciles, el niño con mascota es más complicado. En nuestro caso tuvimos mucha suerte en la sesión, pues 2 niños de estos obedientes te sonríen y sonreían, y entonces así todo funciona muy bien. Y la mascota también bastante tranquilita. Luego veremos algunas fotos también, a pesar de lo que hemos estado diciendo, de utilizar teleobjetivos cortos o largos para hacer estas sesiones, el uso de angulares extremos con las mascotas. Veréis esa deformación que se produce, pero que puede ser muy graciosa. Ahora lo veremos. Para las aves domésticas también podemos hacer un set especial, que además nos distinguirá de la competencia, que puede ser un fondo impreso, según la especie que vamos a fotografiar. Imaginaos que son inseparables o algún tipo de cotorra, podemos buscar un fondo de bosque o de hojas o de textura verde y tener un posadero bonito donde se van a posar los pajaritos y los traslados de cristal. De forma que como no hay donde posarse más que en el palito, ya sabes dónde van a ir y ya sabes que la foto, ya sabes lo que va a salir. Entonces, bueno, esa estética que va a tener vuestra foto y que no va a tener las de los demás, pues puede marcar la diferencia a la hora de que os busquen. Bueno, pues como os digo, pues mucha suerte. 2 niños colaboradores y un perrito colaborador. Si el perrito se deja en el suelo, pues se va. Es un cachorrito que no atiende todavía razones. Entonces, el uso de esa tarimita, de esa elevación, pues impide que el animal tienda a saltar o a irse. O el hecho de tenerlo cogido o en contacto con uno de los niños, pues el animal se va a quedar más quietecito. Estas son pues de las más difíciles que podemos hacer por esa cantidad de factores que tenemos ahí un poco incontrolados. Y luego muy pendientes, pues los niños se cansan, el perro se cansa. Con respecto a las salidas comerciales, que es lo que nos preocupará tarde o temprano, porque cuando hagamos 4 reportajes gratis dirá, bueno, ya me salen, pero yo quiero cobrar además algo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué tipo de salidas podemos tener. Yo he estado buscando en internet precios y me ha sorprendido que son bajísimos. No sé cómo alguien puede vivir con esos precios. Ahora los evaluaremos, ¿no? Pero me parecen bastante irracionales. Es cierto que no podemos esperar pedir grandes cifras para una sesión particular, para un señor que quiere una foto de su perro, para una anciana que quiere una foto de su loro. Pero desplazarse a un domicilio y saber hacer esas fotos y solucionarlas, pues también tiene su aquel, ¿no? Entonces la cotización. Esta es una web que he encontrado que se llama Mascota Foto. Me ha parecido muy simpática y tienen, pues, fijaos que ofrecen también mucho publiobjeto, que luego hablaremos de él. Y pues hay bolsos impresos con la foto de la mascota, llaveros. Me ha parecido una web graciosa para que la veáis y toméis contacto, ¿no?, con el mundo de la fotografía de las mascotas.
Fijaos los precios. Sesión fotográfica concertada, pues muy bien, 35 euros. ¿Quién no va a hacerse una foto con su mascota por 35 euros? Si viene un fotógrafo allí al sitio que tú le digas y te hace la foto, me parece, vamos, más que razonable. Y el problema es competir con esto, claro. Cuando vaya usted y le diga que son 70. Pero bueno, para eso está un poco también el trabajo de autor. Es decir, quién va a hacer la foto y cómo va a salir la foto. Esto es lo que poco a poco debemos ir aprendiendo, ¿no? Que una foto pues variará mucho según quién la haga, cómo la haga y su experiencia en ello. En estudio son 65 euros y a domicilio 95. O sea, son precios pues muy razonables. Imagino que manejará mucho volumen de fotografía pues para que estos precios sean rentables a lo largo del mes. Yo diría que eso, pues, que una foto muy simple de hacer, pues podría tener un precio de 50 euros hasta 600 o más que podemos cobrar un reportaje en un criadero canino, por ejemplo. Si vamos a un sitio y sabemos además que el propietario lo va a amortizar y de hecho él te ha elegido porque se supone pues que ofreces una calidad, pues también va acorde con el precio que se le va a cobrar. Es decir, que va a amortizar ese precio y no le importará pagarlo. Lo que quiere es un buen resultado. Para hacer el presupuesto consideramos el tiempo, los medios que vamos a utilizar, el atrezo, si necesitamos ayuda de un asistente para la luz o para cualquier cosa, o para manejar a los animales. Y lo que hemos dicho antes, el importe bajo, es decir, si vamos a cobrar 50 euros, no significa que la foto vaya a ser mediocre, sino que estamos dando un poquito más por menos. También detectar cuando tenemos un mal día, que puede suceder, y entonces es mejor pues acordar una segunda sesión sin coste. Es decir pues que no es el día, que o bien el animal no está en condición o que tú no estás en condiciones y que vamos a quedar mañana a ver qué tal. Luego tenemos la publicidad de pajarerías, tiendas de mascota, veterinarios, pero suele ser de tipo genérico. Es decir, van a una agencia de publicidad, allí cogen una foto de agencia que no son muy caras y se hacen su publicidad. La baza es hacer un reportaje. Es decir, si ofrecemos un reportaje de las instalaciones que incluye foto de portada, que se identifica que es su establecimiento, pues es una baza para que esa publicidad que hacen sea más personal y más acorde con quién son. Esto, ¿veis? Pues un ejemplo de fotos hechas así a cascoporro, a una detrás de otra. Una colección de palomas de concurso realizadas en interiores en plan aquí te pillo, aquí te mato. Es decir, pues fijaos en el propio posadero, que es un cuenco invertido, y el propietario de las palomas va trayendo una a una, pum, foto, pum, a la caja, pum, foto, pum, a la caja. La función es básicamente identificar el color de las anillas y el color con la que está pintada la paloma. Claro, cuando la función no es estética, sino que es identificativa, pues él mismo te dice que no quiere pagar mucho dinero porque lo que quiere es identificar de visu el ejemplar. Bueno, fotos de estudio también, así el animal si tiene un uso, si es un perro de pastor, o es un perro que usan para cazar o para, no sé, o de compañía de los niños, pues tiene que reflejar un poco ese carácter. Luego, además de ese reportaje, incluye la fachada, pues si dejamos ver que el precio va a ser bueno, si nos dejan recomendar nuestros servicios, porque muchas pagaderías tienen como un tablón de anuncios de particulares y ahí podemos poner nuestra tarjeta, o incluso nos pueden, si ven que la persona está interesada, el propio propietario o persona que atiende la tienda nos puede recomendar, y esta es la mejor forma de publicidad que existe. Luego los criaderos son de los mejores clientes potenciales porque amortizan la inversión en las fotos, los ejemplares crecen, es decir, necesitan fotos, pues si han fotografiado a un campeón cuando era cachorro, y luego pues tienen que fotografiarlo con 7 o 8 meses y luego con 2 o 3 años. Es decir, que es un trabajo más periódico, las camadas hay que venderlas, pues se reproducen a lo mejor 2 camadas al año y esas camadas tienen que vender y el cliente tiene que ver cómo son los perritos o los gatitos. Entonces esas fotos pues las van a mostrar tanto online en internet, en esos anuncios de venta o en folletos impresos. Entonces se amortizan y se puede cobrar más. Luego tenemos el publiobjeto, que es personalizar materiales con la foto de la mascota. Bolsas de transporte, comederos de plástico, llaveros, fotoesculturas, camisetas, alfombrillas de ratón, tazas, puzzles, billeteros, adhesivos. Es decir, el mundo de las mascotas es enorme. Hay quien quiere a su mascota como un hijo y que no repara en gastos en tener material de este tipo y que le gusta. Entonces, bueno, pues ofrecer la posibilidad está bien. Pues los cachorritos se prestan a un poquito más de atrezo. Si tenemos pues, algún lacito bonito, esas cositas.
Luego, pues esta foto yo también las hemos visto, pero sirven para vender pues, ejemplares reproductores en este caso. Aquí vemos muy bien el caballo y cómo es el caballo y cualquiera se puede hacer una idea si lo quiere como semental para reproducir en su yeguada. De hecho, la persona, el propietario de los caballos que vino a hacer el reportaje luego nos pidió las fotos porque le servían perfectamente para sus fines comerciales. Sobre editoriales, bueno, pues hay muchas que siempre están activas. Hay una editorial italiana que se llama De Becci, que tiene una sección de libros de mascotas bastante grande y siempre andan pidiendo por ahí imágenes. Luego podemos ir a un kiosco, ver qué revistas hay por ahí y pues, ver si son publicaciones de la editorial Planeta o de RBA o de qué editorial son y dirigirnos al mail de contacto, enviar unas imágenes o un enlace web, si tenemos una web o una galería de Flickr, y que vean un poco nuestro trabajo y unas tarifas y ver un poco qué interés muestran. Sobre la agencia de stock ya hemos hablado muy extensamente, aunque no en términos de mascota. Para mí la referencia sigue siendo NaturePL. He mirado otras y he visto que las colecciones de mascotas de NaturePL son bastante grandes, salvo en algunos grupos biológicos en concreto. Si entráis en la web de NaturePL podéis poner en los parámetros de búsqueda pets, porque están pensadas para angloparlantes. Creo que es un error comercial que cometen, pero bueno, todavía no lo han subsanado y debería aparecer también en castellano, porque el mercado castellano parlante es enorme. Si por curiosidad queréis ver un poco qué fotos de mascotas tengo ahí puestas, que ya os digo que no ha sido una actividad importante en mi vida, pues si ponéis Pets Ruiz, esas dos palabras juntas limitarán la búsqueda. Pues aquí veis cómo los fondos blancos se imponen bastante. El tipo de foto es una foto casi siempre realizada a ras, digamos al nivel de los ojos de la mascota, es decir, que es una foto bastante objetiva. Pero últimamente ya se ven más fotos de angulares, deformando un poco las cabezas y haciéndolas aparecer más grandes. Esto antes no se veía tanto y ahora está funcionando más. Luego, pues fotos de estaciones para facilitar las navidades con la mascota. Esto, nosotros no tenemos mucha cultura, pero fuera sí la hay. Yo recibo muchas fotos de amigos escoceses, ingleses, alemanes, con la foto de su perrito, pues porque ha llegado la Navidad y le han hecho la sesión al perrito con el atrezo. ¿Veis esto? Esto ahora se lleva más, esto antes no se veía. Entonces, hay pues un poco de angular y un poco de manipulación, pero al final ves ahí al pobre miserable este y te suscita lástima. Esto para prevenir el abandono de gatos es genial, ¿no? Parece que te va a llorar encima. Bueno, ya vimos un poco cómo funcionaba. Nosotros mandamos, digamos que sería una sinergia dentro de nuestro trabajo. No podemos vivir de trabajo solamente de agencia, pero si tenemos encargos y luego podemos hacer segundos usos de las imágenes, sería interesante. Entonces lo que hacemos es enviarlas en forma de stock y de cada venta que se produce recibimos un 50% del importe. Bueno, pues es prolongar la vida a la imagen, es una sinergia, es bueno, pues si va a llegar más dinero de este trabajo, pues mejor. La web de esta agencia también nos permite ver la calidad que están demandando, la calidad que están vendiendo ya, y entonces pues ya vemos un poco si nuestras imágenes están por encima, al nivel o un poco por debajo y hay que mejorar algunos aspectos. Ya nos dan una idea, ¿no? Por ejemplo, yo he detectado que la sección de aves de compañía de NaturePL es muy floja. Tú tecleas ahí, salvo algunos grupos como los periquitos, por ejemplo, los canarios sí, pero te vas a loritos y loritos tienen muy pocos, inseparables tienen muy pocos. Así que bueno, pues ya ves, ya detectas qué es lo que necesitan y ya te pones a trabajar un poco en ello si quieres o prestas especial atención a esos encargos cuando surgen. O los primeros encargos que recibí yo sobre animales domésticos fue un nido de canarios. Dijeron, a ver, un nido de canarios en la jaula ahí con los pollitos recién nacidos. Y en aquel entonces yo era criador de aves, yo durante 2 o 3 años de mi vida he estado criando muchas aves y era muy fácil pues abrir una jaulita, hacer la foto y enviarla. ¿Veis la foto que os decía? Un poco de retoque, ¿no? Dices, pero vamos a ver, si vinieron 2 cachorros y yo me mordía los puños para hacer la foto, ¿cómo puede haber hecho esta persona? Pues claro, pues hacer la foto, si os fijáis, de 2 en 2, los perritos están muy bien agrupaditos de 2 en 2 y luego pues los animales de los extremos adultos no se tocan con ellos. Es muy fácil hacer este tipo de montajes si hemos hecho la foto pensándola y sobre fondos blancos. Luego hay que tener un poco en cuenta la escala, que no aparezcan unos cachorros un poco grandotes y otros muy pequeñitos, sino que mantengan un poco el tamaño, las proporciones. Esta es una chica que me gusta su trabajo, Jane Barton, hace mucha fotografía de mascotas y podéis ver un poco cómo se lo monta. Veis, aquí ha hecho un set, una especie de escenario con sus calabazas y sus cositas así de campo.
Y lo mismo, pues seguramente este es un montaje, claro. Estos tres perritos, cada uno en su sitio, sobre fondo blanco, son sospechosos. Alguna habrá que no lo sea, pero muchas serán que sí. ¿Veis? En hámster también están un poco flojos. Yo pensaba que iba a haber mucho más hámster así bonitos, haciendo cosas curiosas. No había casi parejas de hámsters. Hay una foto así, esta de aquí muy azulona con la parejita. Es un tema que se puede desarrollar mucho más. Y los posaderos son horrorosos. Dónde está subido el hámster me recuerda a la foto esa de la paloma hecha un poco así en plan producción, ¿no? Luego hay mucha combinación de dos animalitos con el pelaje del mismo color. Un gato y un mapache, un perrito y no sé qué, pues el perro y el gato y el pato. Y si son blanquitos, los dos blanquitos. Son canelas, los dos canelas. Está muy gracioso. Maquinando ahí. Bueno, es darle a la imaginación un poco, voy a hacer fotos distintas y que... Bueno, también hemos hablado de esto. Esa experiencia en el manejo de animales, de que el cliente vea pues que ya tienes tablas y que sabes cómo funcionan los animales y que los animales tienen que posar por gusto. O sea, una foto buena de un animal es incompatible con que lo haya pasado mal, con el estrés o con la fatiga, o con lo que... Es decir, en esos momentos es cuando la sesión se para y lo pensamos. ¿Veis? Esto es haciendo una búsqueda sobre aves domésticas en NaturePL, pues ya no vemos los fondos tan cuidados, hay fondos con sombras, digamos que aquí hay un filón, es decir, el fotógrafo de agencia especializado que ve que aquí faltan, pues se propone en 2 días irse a una pajarería y a un desfile de estos de venga, loritos, pam, pam. Lorito alejandrino, la cotorra gris argentina, el no sé qué de pecho, no sé cuántos, el inseparable albino. Y en una mañana te has hecho 40 loritos, los mandas a la agencia y es cierto que es un proceso muy lento que a lo mejor pues empieza a reportar beneficios los 4 o 5 meses, pero ya está ahí para toda la vida. Es decir, a los 5 o 6 meses siguientes se van a seguir vendiendo y al año, y a los 10 años, y a los 15 años. Yo hace mucho tiempo no mando foto a la agencia y estoy viviendo de todas las que mandé antes. Bueno, es como una inversión, ¿no? Como un plan de jubilación o algo así. ¿Veis? Esto es un set ya preparado con un fondo que tú imprimes, una especie de plotter, pones los pajaritos delante y ¡pam! Bueno, si piensas qué color tiene el pájaro y qué color tiene el fondo, mejor antes de que imprimas el plotter. Es decir, tienes que pensar para qué color te va a servir ese plotter. Y muchas veces es interesante que si vas a fabricar este set de 3 lados de cristal y un fondo, pues puedas cambiar las láminas. Tengas posibilidad de poner 3 láminas, por ejemplo, distintas, según si el pájaro es blanco, es verde o es azul, por ejemplo. En serpientes, fijaos, yo he puesto, si os fijáis en los parámetros de búsqueda, aquí arriba a la derecha, en la parte alta, pone pet snake, es decir, serpiente, mascota. Han aparecido 5 fotos y ninguna es de la serpiente como mascota. Bueno, aquí hay otro filón. Lo mismo, me voy a una pajarería y una mañana me echo la boa constrictor, la pitón real, las pequeñitas hasta las corales. Bueno, y estas son ya las mías, entonces arriba en el parámetro de búsqueda he puesto Domestic Ruiz y me salen los animales domésticos que he ido fotografiando en plan viajes. Las cabras de Extremadura, que son así blanquitas, o yo qué sé, los mastines, o las razas de caballos, ese tipo de cosas. Hay 6 páginas y 12 imágenes por página. Razas de caballo, razas de... Fijaos, esta del gato de inferior izquierda está dentro del proyecto Wild Wonders of Europe. Es decir, yo fui a República Checa a hacer un tipo de fotos, pero claro, tú sales y te ves al gatito ahí, parece que te está pidiendo que le haga la foto, pues vas y se la hace. Y luego la agencia la utiliza. Pues eso que os habla de las sinergias, un poco de ya que estoy en una agencia, pues lo que haga lo mando. Esta es. Veis que está etiquetada aquí abajo Wild Wonders of Europe /Ruiz /naturepl.com. Claro, si hubiera vuelto solo con imágenes de esta, les da un ataque a los del Wild Wonders of Europe, porque la traducción es naturaleza salvaje de Europa. Entonces, claro, había que traer paisaje y había que traer otras cosas, pero no gatos y perros. Ya que estás ahí, fijaos que la documentación es muy estricta. Gato doméstico, sentado en valla, Krasnalipa, Cesques Picarsko, o sea, la localización de la foto y todo y cuándo se ha hecho, como tiene que ser bastante estricta. Esta está hecha en el castillo de Santa Bárbara, en los escalones de subida, cuando había gatos, ahora se ve que van allí, los eliminan de alguna manera. Pero ya en una época había docenas y docenas de gatos y llenaban las escaleras. Y para hablar de biodiversidad, de distintos colores, de distintas tipologías de los gatos, pues bien, puede funcionar.
También está el tema de la inspiración, de cuando uno se atasca, de cuando uno lleva ya, ¿qué voy a deciros yo? 2 años haciendo fotos de mascotas, y llega un día que dices, yo es que esta tarde viene un perro y no sé qué hacerle ya. Porque ya los fondos los tengo, aburrido ya de los fondos. Es una sensación que muchas veces es infundada, porque la persona que viene no conoce todas tus fotos y todos tus fondos. Y le va a gustar la foto normalmente, pero se suele producir, se puede producir. Entonces la cura es estar al día en las webs, en los trabajos de otros autores, ver qué están haciendo otras personas, ir a cursos, intercambiar puntos de vista, intercambiar ideas sobre fondos, sobre todo. Entonces, bueno, hacer con un pequeño grupo de amigos y mantenerse informados y que haya un feedback de las fotos está bien. Pero sobre todo a mí me gusta buscar libros antiguos de fotografías de perros. Hay libros, cuando voy a Inglaterra, cuando tengo oportunidad de ir a Inglaterra, sobre todo Londres, hay unas librerías en la zona centro que tienen libros de postales de gatos, de perros así antiguos. Y bueno, me gusta, son baratos y inspiran, ¿veis? Son fotos de época, mm, son fotos sobre todo de principios del siglo XIX, con mucho sentido del humor, pues siempre suben el perro encima de un caballo o el perro encima de un, no sé. Pero bueno, hay un cierto número de imágenes, pues a lo mejor 20 o 30 por libro de postales que te sirven. Una editorial, sobre todo Faidón, se encarga de publicar este tipo de libros. Faidón. Además los agrupa por solo gatos, solo perros, solo aves. Y bien, pues está bonito ver los fondos pintados, ver que utilizan pues maletas o tal, unos trajes de época. Bueno, da ideas sobre cómo hacer cosas distintas. Si os fijáis en la de abajo a la derecha, es tremenda. Es un marinero que está subido ahí en una plataforma y le ha dicho el perro salta. Pero el perro es una pulga ahí en el paisaje, se va a pegar un leñazo bueno contra el agua. Cualquier cosa por la foto, ¿eh? Bueno, y para terminar, muy brevemente, porque no hemos hablado casi de los animales domésticos, pero esto es mascota y animales domésticos, en principio. Y aquí fundamentalmente el objetivo es documentar y permitir identificar las razas, las variedades, las subespecies de gallinas, vacas, ovejas, burros, caballos, cabras, cerdos. Como es de suponer, la mayoría de fotos se van a realizar in situ, en los prados de pastura o en los lugares donde están estos animales encerrados, y la foto debe ser lo más descriptiva posible en muchos casos. No hay muchos libros de este tipo, pero se echan falta. Hay muchas personas, veterinarios y ingenieros, que están investigando la productividad de los animales de cría y que necesitan este tipo de imágenes, y seguro que veremos cómo salen más publicaciones de este tipo. Luego os voy a enseñar algunas fotos casuales de mascotas que se hacen callejeando de viajes, es decir, que no tienen un cliente y que son más pues fotos de autor o así. Esto fue un reportaje muy curioso que pagó para mí la editorial Anaya, porque entrar a la caza real cuando no hay gente, no sé si costaba 200.000 pesetas de entonces, hace bastantes años. Si no me equivoco son fotos del 98 por ahí. Entonces, bueno, pues claro, solo podía hacer una editorial. Un particular no va a pagar 200.000 pesetas para hacer unas fotos allí en diapositiva cuando no hay nadie dentro de la caza real. Pero la editorial pagó y me permitió entrar y me encontré al gatito durmiendo, pues le hice la foto. Yo sé que esta foto a nadie no le interesa porque ellos lo que quieren, lo que querían, que es a lo que yo fui, es a documentar pues esos mosaicos y esas tejas y esos suelos pues de gran valor artístico, y yo de paso hice mi trabajo. Y otras veces voy viajando y me encuentro un animal, bueno, y si voy preparado en el coche, que casi siempre llevo el teleobjetivo montado con la cámara para hacer animales salvajes, pero bueno, pues me encuentro un gato, o me viene un gato al bebedero, estoy fotografiando pájaros y viene un gato, y pues le hago la foto, claro, que por lo menos que pague, si se va a asustar los animales, que le hago la foto. Algunas de estas están vendidas en NaturePL, es decir que incluso la foto de viajes de esta casual funciona por agencia muy bien. Yo no sé qué tienen, ya he visto muchos gatos durmiendo debajo de la rueda de los coches, no sé qué le encuentran, pero de luego es una afición preocupante. El calor de la goma, sí, pero el asfalto también da calor y no la goma. Es que es muy arriesgado esto de la goma, ¿eh? Ay, imagínate. Bueno, fotos casuales, de estas pues que te las encuentras, te gustan y las haces. Esta de los gatos es en Venecia, en una plaza que está dedicada a los gatos, y tienen pues como 40 o 50 casetas así, todas llenas de gatos, y entonces les van poniendo unos cartelitos según quién patrocina la caseta, y les dan mantas y les llevan comida.
Bueno. Luego hay especies exóticas que he hecho salvajes, pero que aquí son mascotas. Y la boa esta está hecha en Costa Rica y es es una especie silvestre allí, salvaje. Te la encuentras, le haces la foto y luego te la piden aquí como mascota. Pues bueno, te choca, ¿no? O el lagarto este de cristal. El lagarto de cristal allí es una especie bastante desconocida, que no abunda mucho, pero sin embargo se cría con fines comerciales y se exporta y se vende como mascota, igual que las ranitas tropicales. Se puede encontrar en algunas tiendas. Y están hechas allí libres de noche en Costa Rica. Igual que las arañas y todo esto. O sea, esto no es una tienda de mascotas, es Costa Rica de noche en una platanera con arañas moviéndose por allí. Igual que estos son aves libres, son aves, las aras rojas y las aras verdes. Bueno, después del verano, bienvenidos a todos de nuevo. Y hoy, bueno, pues en sintonía con la fotografía de mascota, pues decidí seleccionar a Elliot Erwitt, curiosamente, de nombre igual que el perro que hemos visto hoy. Qué casualidad. Así que nos viene al pelo. Antes de empezar, con el permiso de José Benito, no voy a decir lo que digo siempre, ¿no? Ya veremos. Ya veremos, ¿no? El 24 y 25 de este mes de septiembre, AFAL y Lucentro, nuestra asociación, tenemos un curso de fotografía nocturna que da nuestro amigo Mario Rubio, que viene desde Madrid a dar el curso, y todavía queda alguna plaza. Por lo tanto, si alguno está alguno de los que hay aquí va a asistir, así que si alguno quiere participar, o me lo dice personalmente, o en nuestra web, afalilucentum.es, pues puede echar un vistazo. Así que aprovecho la ocasión para decirlo. Una cosita más antes de empezar también. Si alguno va por Almería, pues os recomiendo que vayáis al Centro Andaluz de Fotografía, que lo estábamos comentando antes, una institución pues auspiciada por la Junta de Andalucía, que creo que se inauguró en 2008 o 2009 aproximadamente. Y bueno, pues da alegría ver en España instituciones que se dedican de forma exclusiva a la fotografía, y por ello les felicito. Y al mismo tiempo podéis ver la obra de un fotógrafo español que se llama Atinaya, que es un fotógrafo sevillano ya fallecido, y podéis ver este es el libro de la exposición. Hay obras pues que tienen 1 metro más o menos, y todas en blanco y negro. Además, no disparo nunca en fotografía digital, y os vais a quedar sorprendidos de la calidad de sus imágenes. Yo estoy francamente encantado. Sí que es cierto que en algunas, como esta de la portada, bueno, pues podríamos hacer algún comentario incluso sobre el procesado de la impresión, pero en términos generales es excelente, extraordinaria. Os lo dejo, si queréis echarle un vistazo, Atinaya. Vale, toma una vuelta. Y vamos a hablar de Elliot Erwitt. Y si a alguno le interesa, este libro se llama Snaps, en inglés Instantáneas, ha sido traducido por primera vez al castellano, al español, y bueno, es calentito. Yo me lo he comprado, lo tengo apenas pues una semana o 2 semanas, y os lo sugiero. Aquí hay una colección de en torno a 500 fotografías de Elliot Erwitt. Es eminentemente visual, tiene muy poco texto. Se habla también algo sobre su obra, y sobre todo creo que está dividido en 9 capítulos. Cada uno, digamos, se ha seleccionado un verbo: leer, caminar, divertirse, que sintetiza de alguna manera la selección de fotografías pues que la persona encargada de la edición del libro pues ha tratado de ordenar de alguna manera, ¿no? con un criterio o un hilo conductor. Bueno, dicho esto, vamos a hablar de Elliot Erwitt. Si hay algo que le caracteriza a este hombre, enseguida lo vamos a ver, es su extraordinario sentido del humor, cosa que está bien en nuestros tiempos, y que además vemos que no tiene ningún pudor en retratarse a sí mismo en escenas como la que aquí vemos, ¿no? Por eso yo he añadido el título de la ironía en imágenes, ¿no? En una entrevista, además, dice, o el propio autor del libro dice que, aludiendo a Bresson, todos conocemos a Bresson por lo del instante decisivo. Y entonces, quizás a este hombre le viene muy bien lo del instante
irónico o el instante humorístico, porque creo que es además una definición que encaja muy bien en el perfil fotográfico de la obra de Elliott Erwitt. Bueno, seguimos. Tomar fotografías, dice Erwitt, es un acto muy sencillo, no hay gran secreto en ello. Ahí se detiene un poco y dice, las escuelas están llenas de pues un montón de basura. Lo que necesitas es aplicarte y practicar en lo aprendido, algo que además ya hemos oído aquí. Tengo la absoluta convicción de que si se trabaja razonablemente bien, lo único importante es seguir disparando. No importa si con ello ganas dinero. Fotografiar por divertirse. El día que te dejas de divertir, las cosas cambian. Y aquí vemos ese sentimiento también en Elliott. Sigue trabajando porque conforme se continúa el proceso de trabajar, las cosas empiezan a suceder. Y esto, bueno, para algunos la verdad es que es una cura. Lees esto y te sientes un poquito mejor. Y lo acompañamos con una fotografía humorística, en clave humorística, del desfile del Día de Acción de Gracias en Nueva York, una parada que organizan, y esta es una escena, pues seguramente igual que aquí, algunas marcas comerciales patrocinan partes. En este caso concreto, esta mascota es de los almacenes Macy's o Macy's de Nueva York. Bueno, este hombre nace en la Unión Soviética, es de familia de emigrantes judíos, en la época además estalinista, en los peores tiempos probablemente, o una de las peores etapas, un régimen, como sabemos, muy duro, y sus padres pues huyen. Tenían una posición ciertamente acomodada, y fijaos que viajan en el Orient Express, también un medio de transporte icónico y muy conocido. Se trasladan a Italia, a Trieste, y contraen matrimonio. Él era un intelectual y su madre era pues la artista de la familia, a la que le gustaba pintar y dibujar, y el bueno de Elliott pues parece ser que heredó ese temperamento o ese carácter. Fijaos que el nombre, arriba veréis, es Elio Roman Erwitt, nacido en 1928. Este hombre sigue vivo hoy en día. Y lo de Elio, en inglés, cuando viaja a Nueva York, pues probablemente la confusión que suscitaría el pronunciar su nombre de Elio por Hello le hizo cambiar el nombre y adoptar el de Elliott Erwitt. Él creció en Milán y hablaba ruso, aprendió italiano, en casa hablaba ruso y en el colegio italiano. Y además el hecho de hablar ruso, como veremos después, pues le hizo ser testigo de una anécdota doblemente. Con su cámara de fotos y al poder escuchar una conversación entre Nikita Khrushchev y Richard Nixon, que lo veremos más adelante y contamos un poco la anécdota. Bueno, viaja a los 11 años, se va a Italia, a Francia, coge el barco y se marcha su familia a Estados Unidos, huyendo también del ambiente enrarecido en Europa, de tal manera que coge el barco en tiempos de paz y 5 días después llegan a los Estados Unidos, cuando ya se ha producido el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Se establecen allí, se establecen en Los Ángeles. Sus primeros años en el instituto, pues él los estudios los compagina de alguna manera con el trabajo, como dice este propio libro, cascando huevos, mejor dicho, en una panadería, pues supongo que para hacer tartas, y también de camarero, y aprende de forma también autodidacta, como muchos fotógrafos de la época, revelando fotografías para los famosos, firmadas, fotografías de los famosos firmadas por estos, pues en un laboratorio. Hasta 1941 aproximadamente, 1944, no se dedica comercial o profesionalmente a la fotografía. Él en 1946 coge un autobús, se va a Nueva York para enseñar su fotografía, y la primera que se le publica es la que vemos abajo a la izquierda, de este perrito tan característico, con una falda de esta mujer por debajo de la rodilla, también muy propia de la época, y una foto muy ilustrativa de lo que sería su obra en el futuro. Elliott decía que los perros son como las personas, eso decía, y le gustan, desde luego le gustaban las mascotas y le gustaban los perros, y eso es algo que se ve en su fotografía. Allá donde iba, a lo largo de su vida, o allá donde ha ido, en todos los países, en todos los escenarios, ha tomado fotos de perros, y de hecho ha publicado 8 libros de fotografías con perros, no solo con perros, con vacas, pues con gatos, con algún caballo, pero donde los perros son protagonistas, como veremos. Bueno, viaja por todo el mundo, al final se establece en Estados Unidos y tiene la suerte de conocer, o de ofrecer, o de tener la oportunidad de que 3 personas
vean su obra. Una es Roy Stryker, conocido por su implicación en el trabajo de la Farm Security Administration. Si recordamos un poco a Dorothy Lance y la madre migrante, bueno, pues una persona que impulsó también ese trabajo. Otro es Edward Steichen, que también hemos hablado de él aquí, de su importancia en la fotografía, en la historia de la fotografía en Norteamérica. Y el tercero es Robert Capa, fundador de Magnum y autor de fotos históricas, como todos conocemos. Su hermano participó en la fundación del Centro Internacional de Fotografía en Nueva York. Bueno, fue presidente de Magnum y ha sido 3 veces presidente de esta prestigiosa agencia fotográfica. Bueno, como vemos, en parte, solo en parte, es injusto hablar de Erwitt y hablar solo de fotografías de perros. Estos son algunos de sus libros sobre perros. Muy ilustrativo el nombre del primero, Son of a Bitch, es hijo de perra o hijo de perros. To the Dogs, a los perros, y Dog Dogs, que será perro y perros, algo así. Además hace retratos de Marilyn Monroe, Humphrey Bogart, Grace Kelly, Marlene Dietrich, Jackie Kennedy. Jackie Kennedy además fotografiada en el entierro de John Fitzgerald Kennedy. Este hombre pues vivió en tiempos de JFK y fue testigo también de algunos acontecimientos históricos en los Estados Unidos. El Che Guevara, un Che Guevara muy joven, Simón de Beauvoir, en fin. Retrata también o denuncia injusticias sociales, y una de las primeras fotografías que vemos aquí es una escena, no lo anticipo, pero con este carácter de denuncia social de las injusticias que se producen en el seno de la sociedad norteamericana, y hoy continúa trabajando para Magnum también y produciendo trabajos. En una entrevista reciente que he leído, parece que de forma simultánea está trabajando en la publicación de 8 o 10 libros, de forma simultánea. A partir de los años 70 además, colabora en la producción de series de televisión y documentales, siempre aportando su extraordinario sentido del humor y su visión particular de la vida. ¿Seguimos? Bueno, esta foto, este retrato que vemos aquí, es un reportaje con una cámara Polaroid de gran tamaño, de la que creo que solo hay 6 ejemplares en el mundo, que hizo un fotógrafo que se llama Tim Mantuani, donde retrató... ¿Sigo? Ahora. Retrató a fotógrafos posando con una de sus instantáneas favoritas o más conocidas, y le pidió a ellos que en la parte inferior de la fotografía pues escribieran unas palabras sobre la fotografía, sobre su vida, sobre su carrera. Y bueno, pues esta es la de Elliot Erwitt. Bien, Carolina del Norte, no sé si se ha colado. Bueno, en definitiva, cuando hablábamos de denuncia social, pues aquí vemos los contrastes en la vida de la sociedad tan dividida en la historia de los Estados Unidos, blancos y coloreados, como si nosotros no tuviésemos algún color, ¿no? Donde vemos además, bueno, pues la fuente de la que emana o beben, en este caso los negros, es el agua aportada por los blancos. Y llama muchísimo la atención el gesto del personaje situado a la derecha, que está mirando a la fuente de los blancos. Y a pesar de que no hay nadie, o por lo menos aparentemente, él acepta ese papel secundario de marginado, de personaje separado por la sociedad blanca, y bebe de la fuente destinada a los hombres negros. Algo chocante, ¿no? Sin lugar a dudas. Colorado, Estados Unidos, 1955. Falta la diapositiva, creo que de introducción. Bueno, esta foto, fijaos, a mí, como me pasa con tantos otros fotógrafos de este tipo de la street photography, fotografía callejera, como pudieran ser Bresson o Doisneau, del que Doisneau ya hemos hablado, es más, incluso haciendo un puente con lo que estaba diciendo, Bresson y Doisneau son fotógrafos que tienen un tinte humorístico en muchas de sus fotografías, y Erwitt sin duda da un paso más allá, porque el hilo conductor de toda su carrera está siempre presente esos tintes humorísticos. Me recuerda también mucho una foto de Kertész, de una placa que se rompió en la Segunda Guerra Mundial, donde está rota por el cristal también, y bueno, me evoca esa fotografía. Bueno, aquí tenemos la historia de Nikita Khrushchev y Richard Nixon, la cocina caliente de la Guerra Fría.
Esta foto de la derecha es de Associated Press de 1959 y bueno, en una visita de Khrushchev a Estados Unidos, aquí están la prensa, los guardaespaldas, todos mezclados, los fotógrafos, reporteros, periodistas. Y Elliot había sido contratado para hacer un reportaje para Westinghouse, una marca de electrodomésticos de cocina, y consiguió meterse en los grandes almacenes en Macy's. Esto está hecho en Macy's, en Nueva York. Y aquí están discutiendo la conversación, como Elliot sabía ruso y sabía italiano, entonces les entendía. Había otros testigos de la escena, obviamente, pero él lo escuchó en primera persona. Y estaban discutiendo pues de varias cosas. Una de ellas era que Nixon decía que los rusos comen coles. Fijaos, la talla intelectual de la conversación tuvo que ser extraordinaria. Y los americanos creo que carne de buey o hamburguesas o filetes, no lo sé. Y luego sobre quién tenía los misiles más grandes o más potentes, ¿no? O sea, fijaos. Y más aún, le estaba ilustrando sobre la sociedad norteamericana, la sociedad del bienestar, las mujeres norteamericanas les facilitaban la vida, los electrodomésticos. Y él, Khrushchev, era muy agudo y le contestó: esto no pasa en la Unión Soviética porque somos iguales. En la sociedad comunista no hay esa diferencia, ¿no? Así que bueno, fue una conversación. Y bueno, la instantánea siguiente, que es la que vamos a ver, llega un momento en que Nixon dice: nuestras armas son porque nosotros. Y fijaos el contacto físico, que es muy revelador. Erwin les escuchó y además captó esta fotografía. Esta fotografía, además, Erwin era demócrata y fue utilizada sin el consentimiento del autor para la campaña republicana del año siguiente. Es decir, le gustó Nixon y dijo: esta me la quedo para mí. Bueno, pues una foto desde luego histórica, que revela, que resume la tensión. Es que hay muchas lecturas entre el telón de acero, los Estados Unidos. Tener en cuenta que JFK, la crisis de los misiles cubanos, es que esta foto cuenta muchas cosas y resume muchas cosas. Este es el funeral de JFK, Jacqueline Kennedy, en Arlington, Virginia, en 1953 o 63, creo que era 63, ¿no? Y bueno, aquí capta el momento en que la viuda de Kennedy está pues doliente, ¿no? Y Bob Kennedy a la derecha. Wilmington, North Carolina, en 1967. Bueno, a mí esta foto me sugiere una cosa, o varias cosas, pero una de ellas es, y lo comentaba comiendo con mi mujer este mediodía, yo creo que Elliot pasó por allí, vio el maniquí, y dijo: este maniquí, aquí hay foto, a esperar. Y se sienta, como hizo Duano en la foto de la escaparate, a que pase algo. Es decir, la imagen, la fotografía, no siempre es casualidad, no siempre es azar, no siempre es suerte en la fotografía callejera. Y eso es algo que enseguida lo vemos aquí. Él ve este maniquí, fijaos, con un torso desnudo, con unos pechos incluso prominentes o turgentes, esa postura de las piernas cruzadas y el rostro que llama poderosamente la atención dirigido hacia la calle. Y dijo: aquí me quedo yo a esperar. Y es más, yo incluso me pregunto, ¿no silbaría o le diría algo a la mujer para que se girase? Bueno, no lo sé, habrá que conocer. Se lo preguntaremos a Tino Soriano, porque creo que fue discípulo de ella, a lo mejor no resuelve la duda. En definitiva, fijaos que hay una historia detrás de la foto, que podemos especular, nuestra imaginación puede llegar hasta muchos límites, ¿no? Sus retratos, este es Jack Kerouac, veremos creo a continuación uno de Marlene Dietrich, un personaje también muy característico y muy conocido durante la Segunda Guerra Mundial. Marilyn Monroe. Bueno, he conseguido unas fotografías de Marilyn Monroe impresionantes. Esta mujer, desde luego, sabía posar. Yo he visto en estos últimos días pues, más de un centenar de fotografías de ella, y tenía un encanto y un atractivo especial, una atracción por la cámara. Esta fotografía de la izquierda es durante el rodaje de Some Like It Hot, que creo es con faldas y a lo loco, y ella estaba leyendo el guión de la película en casa, y Elliot además decía que era muy lista, que era muy inteligente, que era muy buena persona y que además daba gusto trabajar con ella. Fijaos, si recordáis lo que dijo Arnold Newman, que era la mujer más triste que había conocido en su vida. Y aquí, sin embargo, esto es todo lo contrario. Esta foto habría que ponerla al lado de la que hizo Arnold Newman para ver la decadencia de esta estrella. Bueno, a mí esta foto es una de las que más me gusta. Os recomiendo también, si tenéis tiempo, porque no sé si nos dará en la serie para ver tantos fotógrafos, un fotógrafo se llama Bert Stern, que
es un fotógrafo de moda que hizo lo que se llama The Last Sitting, que es el último reportaje, el último posado de Marilyn Monroe, donde él le dio los negativos y ella rechazó los que no le gustaban con un rotulador. Y bueno, podéis encontrarlos. Además había sido operada de apendicitis recientemente. Bueno, pues es muy, muy significativa la evolución en esas fotografías, en esa serie. Ernesto Che Guevara, fijaos, estas dos fotos son unas de la serie y las he puesto a propósito una junto a la otra, porque me han gustado. Es decir, yo he visto una con la otra y digo, estas tienen que ir juntas, son una serie. Por el diálogo que se forma entre las dos parece que están hablando, ¿no? Entonces, a mí me han parecido... Hay muchas fotos hechas, o algunas fotos de Che Guevara muy conocidas y muy características. Un personaje que dio mucho que hablar, como todos sabemos. Bueno, esta es durante el rodaje de Vidas Rebeldes de John Huston. Aquí vemos a Marilyn Monroe, Montgomery Clift y Clark Gable, entre otros, ¿no? Porque hay 2 o 3 personajes más que no adivino. Supongo que será el John Huston, creo que será el que está arriba con las gafas. Y bueno, hay 2 o 3 más que no logro identificar. Disculpar mi ignorancia en estas lides cinematográficas. Y nuevamente Marilyn pues posando, haciendo lo que mejor sabía hacer seguramente. París, 1989. Bueno, Elliot viaja por todo el mundo. ¿Y aquí nos recuerda esta fotografía? A Bresson, desde luego, sin duda. Es una foto que sintetiza pues lo mejor de París, un elemento icónico que es la Torre Eiffel, los amantes de París. París es lo que es también, no solo. Pues seguramente por las fotos de Bresson y de algunos otros que han transmitido esa idea romántica, de romanticismo, como podemos ver aquí. Y este personaje saltando, como vemos en esa fotografía tan icónica y tan típica de Bresson sobre el charco de agua. Bueno, en los museos también se hacen fotos y él hizo unas cuantas. Esta es en el Metropolitan y desde luego él vio la estatua esta y o le dio la vuelta, cosa que dudo, porque no creo que le dejasen, pero la vio y se puso a esperar a que pase alguien. Palacio de Versalles de 1975. Bueno, esto, fijaos, el humor está presente y veremos alguna otra a continuación. El juego que se produce, no sé si era Descartes, la verdad es que se parece, el personaje del cuadro, no lo sé, no sé quién es, pero desde luego tiene hasta un protagonismo importante, que está mirando estos, pero vamos a ver, si estoy aquí, ¿qué hacéis mirando esa postal blanca que no sabemos qué significa ni lo que es, ¿no? Se han equivocado, hay algo que no funciona, ¿no? Bueno, en el Metropolitan en Nueva York en 1988. Y bueno, esto hay que verlo y hay que estar allí. Ernst Haas, en este libro también, a propósito de las fotos de Erwin, dice, hay que ver la suerte que tienen algunos. Y bueno, yo creo que no es así. Hay que estar allí porque yo seguramente paso, o todos hemos pasado por situaciones o escenas de estas y no las hemos visto. O las hemos visto y no se nos ha ocurrido por la niña. O bueno, también es verdad, es cierto. Porque esa duda siempre nos queda. Pero si ha puesto la niña, la foto la ha visto aquí. Entonces, también tiene obviamente su mérito y su valor, sin lugar a dudas. Museo del Prado en 1990, aquí ocurre lo mismo. En el 95 en el Prado, pues esto es más difícil convencerlos para que lo hagan, porque aquí hay 7 o 8 sujetos. Y entonces, la maja desnuda y la maja vestida. Además, fijaos que es curioso porque, bueno, curioso, no es curioso, es que está todo hecho a propósito. El hueco entre los sujetos de la derecha revela que, pues, la anatomía más voluptuosa, en este caso, de la maja desnuda. Y curiosamente el personaje de la izquierda está tapando precisamente, pues también toda la región pélvica, la pubis de esta protagonista del cuadro de la izquierda. Una composición estudiada, sin lugar a dudas. Ahora, que contratase todos estos para ponerlos, hombre, esto es más difícil, ¿no? También es cierto que seguramente si hacemos una encuesta aquí, muchos nos iríamos a ver la de la derecha. Y no, podríamos hacerla. Bueno, perros. Él decía, los perros son como las personas, pero con más pelo. Y este es uno de sus libros. Esto está hecho, creo que en Yokohama, en Japón, la foto de la izquierda, ¿no? Los japoneses son muy particulares, muy peculiares y también muy estrafalarios para muchas cosas. Y aquí vemos pues esos instantes que ha sabido captar con los perros, donde se funden, bueno,
el perro saltando de la derecha, la foto archiconocida del mastín debe ser, o un gran danés, o un bulldog, no, el de arriba a la izquierda, bueno, el bulldog, sí, este es un bulldog, la inferior y la izquierda, dice las patas del gran claro, danés. las patas del gran danés de arriba en contraste con ese, que no llega a ser ni un chihuahua, no sé qué perro es, las botas de la mujer, y la de abajo donde se funde el propietario con su perro, y bueno, el de la derecha fumando y el perro mirando, esperando que le invite a tomar algo seguramente, en un Starbucks Coffee. Esta foto es reciente porque los Starbucks son una cadena de cafés londinense, norteamericana, etcétera. Veremos algunas más a continuación. Bueno, tiene muchas de perros, obviamente, 8 libros dan para mucho. La bañista, los perros dicen que se parecen a sus dueños, lo habréis oído seguramente, o elegimos a los perros en función de cómo somos, y creo que aquí desde luego sin duda esto lo pone de manifiesto. La de arriba a la derecha, hecha en 1946, y vemos como a lo largo de su trabajo ha ido respetando esa continuidad, esa secuencia en su obra con respecto a los perros. Hay otra también conocida de un perro en un cementerio que está tumbado haciendo el muerto, entonces, y ves todas las lápidas con los cruces. Bueno, la verdad es que es muy interesante su trabajo con respecto. Y la del... Dime. ¿Siempre gasta el mismo formato de fotografía? Bueno, yo he visto fotos de formato cuadrado también. No, él dispara habitualmente, utiliza cámaras de gran formato, pero lleva también una Leica de 35 milímetros con la que... ahora veremos unas fotografías de desnudo, hay una en el metro, creo que es en el metro, y compagina también una Leica de 35 milímetros. No siempre utiliza el gran formato ni cámaras reflex. No, ni el mismo. Lo que sí que es cierto es que este hombre no practicaba prácticamente el recorte casi nunca. Él lo dice y en el libro también se comenta, ¿no? Lo cual es un valor añadido a su fotografía. Vemos las obras de otros y recordemos la experiencia de los paneles de Picasso, de Robert Doisneau, que tenía recorte, o el retrato de Igor Stravinsky de Arnold Newman, pues vimos el antes y el después. Y obviamente a mí me supone, yo le doy mucho más valor a el poder ver la fotografía en tu mente, visualizarla y después no necesitar acudir al recorte, ¿no? Jane Smith decía, sin embargo, que el formato de 35 milímetros no se adaptaba a las situaciones reales. Bueno, doctor Stinarelli, ¿no? Bien, seguimos. ¿Qué opinas de la explosión digital? Dice, no me gustan las explosiones. Empieza bien la cosa. Dice, no me refiero al progreso, no está en contra del progreso, pero la fotografía digital ha convertido a cada hombre, a cada mujer y a cada chimpancé en fotógrafo y consecuentemente ha denostado, ha empeorado en general la calidad de las fotografías. Por supuesto, es esencial por economía, inmediatez de resultados, noticias, moda, fotografía, publicidad se surten de ello. Pero también es condenadamente fácil el archivo y la conservación. Él tiene sus virtudes, obviamente, y las reconoce. Pero el alur de plata sigue siendo el material más fiable para la impresión. Bueno, y aquí vemos la foto de la derecha, lo he puesto para demostrar precisamente que esta foto no necesita nada para ser una buena foto. Ni topaz, ni un ajuste tonal, ni nada de nada. No hace falta hacerle nada. Si está bien expuesta, es suficiente. Expuesta y compuesta. Bueno, tiene fotos de desnudos. Hemos visto en algunas de las sesiones precedentes fotografías de desnudos desde otro punto de vista, desde otro corte más sensual, incluso con cargas eróticas, con distintas finalidades y percepciones, pues por ejemplo Ruth Bernhard o Helmut Newton también. Y aquí vemos tintes humorísticos en la fotografía de más inocentes incluso. Al revés, el mundo al revés. El modelo vestido y los pintores desnudos, ¿no? Bakersfield, California, en 1983. Esta la hizo por lo que he leído, esta sí que la hizo con la Leica. Claro, las mujeres, esto es un concurso de belleza masculina, pues no sé si, y estas señoras de aquí eran miembros del jurado que estaban valorando al apuesto galán que estaba exhibiendo lo mejor de su ser. Y al final, pues ya os digo que este no ganó el concurso. Y él se aprovechó del descuido de estas mujeres para tomar esta fotografía, con la discreción que aporta la Leica y el formato de 35 milímetros para estas situaciones, como todos sabéis. No es lo mismo ir con una reflex con los parasoles enormes o un 70-200 que con una Leica que haces clac clac y la sacas. Bueno, seguimos. Kent, Inglaterra, en 1968. Bueno, también
Lo de la pala a la izquierda me deja un poco contrariado. No sé qué significa, que al acabar el punto van a hacer después una fosa, no lo sé. Pero bueno, desde luego, pues otra foto simpática, donde el desnudo se trata de una forma absolutamente inocente. Por lo menos a mi entender. No hay más que ver los gestos tan desenfadados, él con la taza y ella cosiendo, sí, cosiendo, haciendo punto. No sabemos si se han percibido o no de la presencia del fotógrafo, pero en cualquier caso no lo parece. Bueno, dos escenas muy chocantes también y muy hilarantes. Otra forma de entender y ver también la fotografía del desnudo. Estas son un resumen, bueno, pues si alguno tiene curiosidad. Desgraciadamente la fotografía de muchos grandes autores no está todavía traducida al español. Poco a poco van apareciendo gracias a editoriales pues como esta, Lumber, Taschen, incluso La Fábrica también. Y aquí tenéis pues algunas de ellas. Como veis, este hombre tiene una ingente obra, ha sido muy prolífico, un hombre también que ha vivido mucho. Si yo al final va a ser verdad lo que viví, ser fotógrafo al final vives muchos años. Y este, fijaos que es snaps instantáneo. Los buenos. Los buenos, dijimos los buenos. Los buenos. Volveremos a hablarlo dentro de unos años. Bien, alguna selección de sus fotografías. Personal Best Unseen, este es de los últimos, lo no visto, de Elliot Erwitt, con Marilyn Monroe en la portada. Roma, una ciudad a la que él ha vuelto muchas veces y donde parece que ese coche está transportando esa estatua tan voluminosa y que eso causa esa sorpresa, ¿no? Y bueno, el marinero en Nueva York, algo quizás más típico, ¿no? Esta fotografía es muy conocida, 1955, y a mí me recuerda primero la canción de los Beach Boys cantando California Dreams o alguna de estas. Es una foto que además es portada de un libro que se vende ahora, pues está de moda y se vende, una novela, no recuerdo el autor ni el título, pero lo he comprado. Y bueno, pues sí, me echo con él, lo siento, no puedo, no tengo remedio. Esta fue un encargo del gobierno francés para promocionar el turismo en Francia. Y bueno, pues es un niño paseando en bicicleta en la Provenza francesa, la tranquilidad, la paz. Y fijaos que además hay una piedra en el camino que el ciclista supera y está situada a la derecha. Seguro que la ha puesto el niño se está girando el eje vertical que traza el ciclista hacia el fondo y luego la mirada del niño dándose la vuelta, la barra en posición horizontal. Bueno, todo, como veis, está estudiado. Y esta sentencia también acuñada por Erwitt es interesante. La calidad, algo que ya he leído en otro autor, la calidad no significa negros profundos y amplio rango tonal. Eso no es calidad, es una especie de cualidad. Y esta cita sé que a alguno le va a chirriar mucho. Las imágenes de Robert Frank pueden herir a alguien por ser descuidados. El rango tonal no es correcto y cosas como esa. Pero son muy superiores a las imágenes de Ansel Adams. Y aquí es donde alguno le han chirrado los dientes. En lo que respecta a su calidad, porque la calidad de sus imágenes, si se me permite decirlo, es esencialmente la calidad de una postal. Esto lo ha dicho él, ojo, son sus palabras. Pero la calidad de Robert Frank es algo que tiene que ver con lo que se hace, con lo que hay en su mente, y no consiste en ajustar el balance entre el cielo, la arena y más allá. Es algo que tiene que ver con la intencionalidad. Hay otra donde también le arrima a nuestro amigo Ansel Adams. Bueno, esta es una web interesante donde me gusta, donde podéis, se llama hackelbeauty.co.uk y me gusta porque las fotos son de calidad, no siempre es fácil que visionemos las fotos con la calidad suficiente en internet y aquí me han gustado. Ese es en Nueva York, Marilyn Monroe, el Flatiron Building, que es el primer rascacielos de Nueva York, el que veis a la izquierda, pues construido en los años 20 aproximadamente, creo. La siguiente diapositiva es de su página web, donde podéis ver pues una galería y una gran selección de su obra, de su trabajo. Antes incluso de leer esto me dejas que diga una cita. Leyendo a un conocido, bueno, como he estado leyendo a nuestro amigo Emerson hace unos días, y esto, bueno, al ver la calidad de la fotografía, el paso del tiempo, esto ya tiene, Peter Henderson me refiero, 1889, fotografía de naturaleza para estudiantes de arte. Y este hombre decía en ese libro, decía, y esto es una reflexión muy adecuada para todos nosotros, yo, vamos, no se me olvida.
Él decía que no te llames fotógrafo artista, haciendo con ello reír a los escultores que son artistas y a los pintores que son artistas. Espera a que ellos, con el paso del tiempo, te consideren su hermano. Mientras tanto, estudia. Entonces es una cura de humildad. Bueno, hecho este inciso, que me he acordado ahora, seguimos. Fijaos, warning, digital manipulation. Es que me he acordado al ver la camiseta. Atención, o peligro. La manipulación digital mata a la fotografía. Pero a la fotografía, fos del griego es luz, grafos, pintar o dibujar. Escribir con luz. La buena fotografía no consiste en la impresión por zonas o cualquiera de las tonterías de Ansel Adams. O ves o no ves, el resto es académico. La fotografía sencillamente es una función de dejar noticia de las cosas, nada más. Y creo que con esto hemos terminado. Muchas gracias.